nuevamente por poder compartir con ustedes este espacio de formación, de crecimiento al final para todos, porque compartir un poquito de información que yo puedo tener para otro puede ser enriquecedor y la experiencia de otro, ¿verdad? En viceversa para mi persona. Agradezco siempre este espacio y pues nada, seguir, espero a futuro con ustedes en este tipo, ¿verdad?, de encuentro formativo. Bueno, yo soy psicóloga, tengo 10 años de experiencia en el campo clínico y educativo, principalmente con niños y adolescentes, tanto con la población neurotípica como neurodiversa, ¿verdad? Cuando hablamos neurodiversa se refiere a personas que tienen algún tipo de condición como el trastorno del espectro autista o déficit de atención con hiperactividad, síndrome de Down, dislexia, algún tipo, ¿verdad?, de neuropatía que no está acorde con los estándares que se generan a través del desarrollo humano. Entonces, para el día de hoy vamos a tener el tema de educación inclusiva, atención a la diversidad. Eh, entonces, este tema es muy importante porque siempre se habla de inclusión, siempre se dice hay que ser inclusivo, pero como tal no siempre logramos hacer, ¿verdad?, que esta palabra sea real como tal. Entonces, la inclusión, ¿verdad?, según la Real Academia de Lengua Española, únicamente nos dice que la inclusión es la acción y efecto de incluir, pero sabemos que realmente la inclusión va más allá de esto, de solamente venir y decir, vení personita, te incluyo a mi círculo, vení personita, te hago parte de esto que yo estoy haciendo, sino que sabemos que la inclusión debería ser una forma de vida en la que permite que todas las personas estén dentro de la sociedad y no solo que estén dentro de la sociedad, sino que puedan participar y contribuir, ¿verdad?, a lo que implica el desarrollo social como tal. Entonces, prácticamente la inclusión tiene el objetivo de poder corregir las situaciones de desigualdad, poder eliminar estas barreras que hay dentro del entorno que la persona se eh, pueda existir, ¿verdad? Esto es ya sea una dificultad motriz, esto ya sea una condición de raza, sea una condición genética, sea una condición socioeconómica, siempre la inclusión va más allá, ¿verdad? El poder incluir, el poder permitir que esta persona sea alguien activo que pueda contribuir desde lo que tiene para el desarrollo de la sociedad. Entonces, si hablamos de los tipos de inclusión, pueden existir un montón de tipos de inclusión. Aquí tengo como los más representativos que son el social, la inclusión educativa, la inclusión a las personas con discapacidad y la inclusión laboral. Entonces, si hablamos de inclusión social, es lo que asegura que estas personas en situación de riesgo o de pobreza, de exclusión social como tal, tengan las oportunidades y los recursos necesarios para llevar una vida plena. Es decir, desde su realidad, que estas personas tengan acceso a lo que cualquier individuo necesita. Esto se llama salud, esto se llama educación, esto se llama alimento, ¿verdad? Esto se llama en sí para tener una plenitud desde su realidad. Esto también son condiciones de trabajo, porque sabemos que generalmente las personas en situaciones de riesgo no tienen favorecido estos derechos que al final son universales, ¿verdad? Entonces, la inclusión social prácticamente lo que pretende es que la persona en situación de riesgo, por su condición socioeconómica o por condición gráfica, demográfica, perdón, pueda realmente ser y tener parte activa dentro de lo que es la sociedad. Entonces, ahora sí pasamos a la inclusión educativa. Eh, un, por decir, un colegio, por así decirlo, que es la máxima expresión de lo que es la educación, tiene que saber identificar las necesidades de cada uno de sus estudiantes y a partir de ahí establecer mecanismos que puedan garantizar este acceso a la educación y no solo garantizar el acceso a la educación, sino que sea de calidad. Entonces, dentro de cada una de las aulas de clase, también el docente tiene la obligación, ¿verdad?, de poder tener
esta herramienta es necesaria para identificar de igual manera las necesidades de su estudiante y hacer que cada uno tenga la oportunidad de adquirir el aprendizaje de una manera satisfactoria. Y siempre pues tomando en cuenta no solamente, algo importante aquí en la inclusión educativa, es que generalmente no es lo mismo inclusión a lo que es integración, porque generalmente dentro de las aulas de clase se ha visto de que las personas dicen, ok, este niño que tiene autismo, yo lo incluyo dentro de mi aula de clase, pero realmente solo lo integro, no permito que este niño haga las actividades curriculares que tiene el resto de mis estudiantes, ya sea porque me faltan las herramientas o porque nunca he trabajado con este tipo de población. Entonces yo realmente no garantizo una inclusión, sino solamente una integración de mi estudiante al aula de clase. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ya más adelante lo vamos a ir viendo estas estrategias que podemos hacer según la población. Entonces, prácticamente hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No solamente decir incluyo porque lo acepto dentro de lo que es, pero no lo hago partícipe, ¿verdad? Eh, Me gustaría compartir con ustedes que por lo menos acá en Nicaragua la educación es gratuita. Entonces, cualquier centro de institución educativo público, un estudiante solamente lleva los requisitos que te piden, que es la cédula de los padres, las partidas de nacimiento, si ya ha estudiado, pues las notas del año anterior, y no se pide, ¿verdad?, ningún valor monetario, simplemente es acceder, ¿verdad?, a cualquier institución de que permita la matrícula a este estudiante. Entonces, pasando a la inclusión a las personas con discapacidad, prácticamente es un proceso y acciones necesarias para poder asegurar que todas las personas participen plenamente, eliminando las barreras. Por ejemplo, que las bibliotecas tengan libros con braille, que haya rampa en las aceras de las calles, que puedan haber algún tipo de semáforo que sea sonoro para las personas que no miran, ¿verdad? Ciegas en este caso. Este, Permitir que, por ejemplo, en los aeropuertos o en los aviones hayan este tipo de mascotas que son esenciales para el desarrollo de las personas, ¿verdad? Que realmente no son mascotas, sino son animalitos que tienen un trabajo fundamental para estas personas. Son, por ejemplo, animales que llevan niños con autismo, con déficit de atención o alguna u otra condición que requieran de este animalito, ¿verdad? Y también, bueno, llegando a lo que es la inclusión laboral, prácticamente pretende que el trato sea igualitario en el entorno laboral, ¿verdad? Tanto a la hora de acceder a un trabajo como al momento del desarrollo profesional que tiene esta persona. Prácticamente la inclusión laboral debe tomar en cuenta solamente las cualidades o la calificación que tiene esta persona para desarrollar el puesto, ¿verdad? Si, por ejemplo, en bodega yo necesito una persona que tenga suficiente fuerza para mover el mobiliario que yo requiero dentro de mi bodega, a mí no me tiene que importar si esa persona tiene alguna discapacidad. No, lo que a mí me interesa es que esa persona pueda con facilidad, evidentemente, evitando que su integridad se vea afectada, ¿verdad? Yo vengo y le doy el trabajo perfectamente. Aquí también me gustaría compartir un poco. En el Código de Trabajo del Trabajo Nicaragüense, en el Código del Trabajo, aquí, esta ley dice que toda empresa debe tener el 2% de su población con discapacidad. Entonces, realmente hay muchas empresas en las que uno va y se encuentra con este tipo de personas. Por ejemplo, en lo personal tuve una experiencia. Acá en Nicaragua hay unos mini super que se llaman Super Express, que uno va y se sirve sola como un super, llega a la caja y paga. Y delante de mí había una persona que no se había percatado que la persona que estaba atendiendo la caja era una persona que no escuchaba. Y entonces no hallaba cómo comunicarse porque hay cosas que las personas que están atendiendo en caja te tienen que dar, por ejemplo, una bebida de café o algún alimento que se prepare en el momento.
Entonces, la empresa como tal está, ¿verdad?, contribuyendo a que la persona con discapacidad esté dentro de un entorno laboral, pero como sociedad yo me percaté que no teníamos la preparación para poder comunicarnos con este tipo de personas que requieren, ¿verdad?, también de esa inclusión social. Entonces, algo importante a tomar en cuenta son estos tres conceptos, ¿verdad? La diversidad prácticamente se refiere a todos nosotros, porque cada uno de nosotros es diferente, pero cada uno de nosotros tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿verdad? El hecho de que yo sea, por ejemplo, una persona con discapacidad no significa que voy a venir y, por ejemplo, a echar basura en la calle, porque no, es mi obligación mantener mi sociedad limpia también, ¿verdad? Tengo los derechos a movilizarme libremente por la calle, pero también tengo obligaciones, ¿verdad? Dentro de lo que corresponde. Entonces, la inclusión prácticamente es el asegurar que aún siendo diferentes, todos podamos contribuir y aportar de igual manera a lo que nos corresponde como sociedad. Y la equidad, que prácticamente es ajustar, ¿verdad?, estos derechos, estas obligaciones a cada una de las circunstancias. Es decir, si dentro de mi aula de clase, por ejemplo, yo ya estoy incluyendo a mi estudiante con déficit de atención, entonces yo sé que mi alumno con déficit de atención necesita más pausa activa que el resto de mis estudiantes. Entonces, ¿qué yo hago? Que cada cierto tiempo, 10, 15 minutos, yo hago un ejercicio de, por ejemplo, el piso es lava. Entonces ahí hay equidad. ¿Por qué? Porque yo permito que mi estudiante con déficit de atención tenga el movimiento, pero a la vez incluyo porque participan todos dentro del aula de clase, no únicamente mi estudiante con una condición. Entonces la equidad es dar justo lo que cada uno necesita. Entonces, si nosotros el día de hoy vamos a profundizar, ¿verdad? Más que todo en lo que es la inclusión escolar. Entonces, para que haya inclusión escolar debe existir la igualdad de oportunidades. Entonces, todo estudiante tiene el derecho a acceder a una educación de calidad, ¿verdad? Como decía anteriormente, no solo es que venga mi estudiante, lo incluyo dentro del aula de clases y listo, no, sino yo debo de asegurar que este estudiante realmente adquiera el conocimiento que yo estoy impartiendo, en la materia que yo estoy dando dentro de mi aula de clase. Participar plenamente en el aprendizaje. Por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente, que tanto mi estudiante con una condición como el resto de mis estudiantes participa dentro de una actividad, porque si no sería prácticamente excluir al resto por retomar solamente a un estudiante. Entonces, siempre es tomar en cuenta toda la población. El alcanzar su máximo potencial. ¿Por qué? Porque muchas veces la escuela tradicional te dice, los niños deben de estar sentados 30 minutos frente al docente y todos tienen que estar sentados. Pero ¿qué sabemos si realmente el potencial de mi estudiante es a través del arte? Entonces yo vengo y procuro que mis clases sean mayormente a través del arte, que mis estudiantes puedan tener la opción de hacer una dramatización, de hacer dibujos que donde demuestren que aprendieron lo que yo estaba enseñando en la materia y a la vez ahí están alcanzando su máximo potencial. Y también se debe tomar en cuenta que hay que adaptar en el entorno, ¿verdad? El entorno como tal, lo físico, y las estrategias para poder derribar estas barreras. ¿Por qué? Porque generalmente las barreras se dan, por ejemplo, si entro en mi colegio yo tengo una niña que tiene una deficiencia motriz y mi colegio no tiene rampa, entonces yo no puedo venir y permitir a ese estudiante y la estoy excluyendo de cierta manera porque en mi entorno no permite que ella se pueda desplazar con facilidad al igual que el resto de mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, todo docente debe aprender a identificar las necesidades. ¿Y cómo se logra esto? Pues realmente primero hay que poder observar a este estudiante. Si, por ejemplo, yo sé que mi estudiante todos los lunes llega con sueño, hay que ver qué pasa realmente el fin de semana en la casa. Cómo se comporta? Si yo sé que el viernes se pone más activo, más ansioso, realmente, ¿qué ocurre? ¿Por qué los viernes
existe siempre esta conducta. O por ejemplo, niños que un fin de semana pasan con mamá, otro fin de semana pasan con papá, entonces yo me doy a la tarea de realmente eh, ver qué pasa, cómo se comporta este día, cómo se comporta el siguiente, qué pasa cuando va con mamá, qué pasa cuando va con papá. Me doy a la tarea de observar detenidamente esos detalles que a veces pasamos por alto. Bueno, las herramientas de detección aquí es igual, ¿verdad? Utilizar encuestas, pruebas estandarizadas. Cuando se refiere a esto, prácticamente es que yo pueda venir y tener una entrevista con ese padre de familia, que le diga, mire, yo he notado realmente que el niño se pone ansioso todos los viernes. ¿Qué pasa realmente los viernes? Ocurre algo específico, el niño visita nuevas personas, se les premia por algo. Entonces yo hago una encuesta, pregunto, investigo, ¿verdad? No solo me quedo con lo observado. Donde son pruebas estandarizadas, por ejemplo, si yo veo que mi estudiante tiene más dificultades en la suma, entonces yo hago una prueba generalizada para todo, identifico dónde es que generalmente se le dificulta. Ah, es que lo que pasa es que confunde el 5. Ah, es que yo veo que confunde el 9 y el 6. Entonces, con esta herramienta estandarizada, con esta prueba, yo logro identificar dónde está la verdadera dificultad del niño, ¿verdad? Y si yo veo que esto va más allá, a pesar de que yo ya vine, entrevisté a los papás, le apliqué esa pruebita estandarizada, he observado, pero todavía yo noto que hay alguna dificultad o algo que me llama la atención, entonces en este caso yo empiezo a involucrar a los profesionales que corresponden, en este caso psicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, neurólogos. Yo le pido a los papás decir, mire, a pesar de que yo he utilizado muchas estrategias, yo veo que al niño todavía se le sigue dificultando en invertir el 9 y el 6. Entonces creo que es necesario que le hagamos una pruebita. Llévelo donde el psicólogo, llévelo donde el neurólogo, a ver qué es lo que le dicen al niño, ¿verdad? Entonces hago ya una conexión multidisciplinaria que me permita poder seguir identificando y dar respuesta a estas necesidades. Y la escucha activa de los padres y cuidadores, ¿verdad? Porque al final los niños van solamente un ratito al aula de clase, solo un momentito, un par de horas al colegio. Entonces, el poder preguntarles a los papás, miren, esta conducta se repite realmente, el niño ha visto que a ustedes le invierte los números, es que solamente pasa, le da nervios la escuela o se siente un poco confundido en la escuela. Entonces, realmente poder escuchar a los padres cuidadores eh, es valioso porque nos aportan información importante que nosotros no vamos a lograr ver ni vamos a poder detectar dentro del aula de clase, sino en otro contexto, ¿verdad? Entonces, algo importante para lo que antes mencionaba, el poder adaptar, el poder hacer cambios, esto para que realmente se permite una inclusión real, es entonces prácticamente las rampas, ¿verdad? Para que permite el libre acceso, la libre movilización, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo en la imagen. También el espacio amplio y despejado para facilitar el movimiento, que el estudiante no necesite continuamente, de verdad, de mi persona. Y el mobiliario adaptable a diferencias de tamaño y necesidades. Por ejemplo, si yo sé que mi estudiante es un poco más bajito, entonces yo procuro buscarle un pupitre más bajito. Si mi estudiante es zurdo, entonces yo procuro buscarle un pupitre que sea para zurdos, ¿verdad? Darle eso que necesita de manera física. Eh, entonces, esto también es parte de lo físico, lo que el espacio es definido y señalizado visualmente. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros estudiantes con condición se pierden porque no saben dónde están ubicados, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer, qué es este lugar. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, si nosotros salimos de viaje y en el aeropuerto, grandísimo, no sabemos, pero si nos dice en la salida 4 va su avión, nosotros miramos salida 4 perfectamente, nos podemos ubicar en ese espacio. ¿Por qué? Porque está definido y señalizado visualmente. Entonces esto permite que nosotros sepamos dónde vamos. O igual, si vamos a un restaurante y queremos ir al baño, lo primero que buscamos es cuál es el baño de damas, cuál es el baño de caballero. ¿Por qué? Porque está debidamente señalizado. Entonces, lo mismo pasa con estos estudiantes. Entonces, acá se puede utilizar lo que son los pictogramas, ¿verdad? La reducción de estímulos sensoriales
excesivos para los niños que tienen sensibilidad. Por ejemplo, si yo sé que mi estudiante con condición realmente los ruidos fuertes le perturban, entonces yo procuro que mi estudiante no esté tan cerca de este estímulo o intento venir para las personas que tienen condiciones económicas o los colegios que tengan esta facilidad, yo le pido a los maestros o le pido al director o le pido a la mamá, al papá, quien tenga la condición económica de poder venir y buscar unos audífonos que puedan servir para la reducción de estos estímulos, ¿verdad? Y también una zona de calma o de autodescanso para regularse también es importante. ¿Por qué? Porque a esto pueden acceder cualquiera de los niños. Puede ser un rincón de lectura perfectamente, donde tenga unos 5 libros, donde tenga una alfombra que sea agradable. Entonces, si cada uno de mis estudiantes que va terminando, por ejemplo, el ejercicio de matemática, en vez de andar para todos lados o interrumpir al resto de sus compañeros, perfectamente yo lo puedo mandar al área de descanso. Y en caso de que mis estudiantes tengan una crisis sensorial o una crisis conductual, perfectamente yo puedo utilizar esta zona para venir y enseñarles lo que es la autorregulación. Entonces, eh, lo que son los materiales de diferentes formatos, como les mencionaba, en esto pues también se incluye lo que es el pictograma, porque permite a mi estudiante, por ejemplo, que yo haga un calendario visual, que los niños sepan que a las 9, hasta las 9 de la mañana es el recreo, que no estén, ya va a sonar el recreo, maestra, ya va a venir el recreo, maestra, ya va a venir el recreo. Entonces, que ellos sepan que después de la clase de lengua, que después de la hora de lectura, después de esas 2 clases viene el recreo, que hasta que no hemos culminado estas 2 actividades, no vamos a llegar hasta el recreo, ¿verdad? Entonces, la tecnología asistida de igual manera nos puede, esto es, como les digo anteriormente, les decía, perdón, para las personas que tienen la capacidad económica, ¿verdad? Si no, igual lo podemos hacer de manera diferenciada con, por ejemplo, materiales que tengamos dentro de nuestras mismas condiciones, el aula, por ejemplo, la tecnología asistida, si yo, por ejemplo, sé que mi colegio no posee, entonces, bueno, yo puedo llevar mi computadora si tengo una, ¿verdad? Entonces, con esto facilita, ¿por qué? Porque a través de esto también yo puedo ampliar lo que es cómo voy a dar mi clase, que los niños no se aburran solamente a la hora de la lectura, pero y mi computadora les voy poniendo a través de esto un cuento asistido, de que sea la computadora o la inteligencia artificial quien me va leyendo el cuento, quien me va proyectando las imágenes, ¿verdad? Entonces, los espacios de aprendizaje flexible que permitan también, ¿verdad?, los diferentes tipos de actividades. Lo que les mencionaba, en este aspecto, pues, permitir de que el niño también sea partícipe, ¿verdad? Que yo demuestre, por ejemplo, si tengo un niño que es excelentísimo en lectura, entonces yo le digo, vení, vos me vas a acompañar hoy a hacer la lectura del día. Y que perfectamente después le diga, a ver, a los niños que les gusta el teatro, a ver, de estos niños, ¿qué aprendieron de la lectura? Vengan, vamos ahora a actuar lo que se aprendió de la lectura, ¿verdad? Entonces permito que mi aprendizaje sea flexible, que no sea yo únicamente detrás, enfrente de todos los niños, diciendo cuál es la lección, leyéndoles las lecturas, cuando a veces ni siquiera son ellos mismos los que tienen el librito o la copia de la lectura en mano. Entonces, ahora hablamos de esto era de manera física, ¿verdad? Las adaptaciones físicas, lo que cabe dentro de lo tangible. Entonces, ahora vamos a lo que son las adaptaciones a las diferencias curriculares, a lo que ya meramente la planificación escolar, ¿verdad? Entonces, hay que adaptar el contenido, el proceso y perdón, y el entorno de aprendizaje y las necesidades individuales. Lo mismo, yo tengo que ver. Si yo sé que mis estudiantes, por ejemplo, en primer grado deben de leer un ejemplo, 100 palabras por 5 minutos. Y yo veo que mis estudiantes no son capaces ni llegar a las 80, entonces yo procuro buscar actividades o lecturas que sean llamativas para ellos. Por ejemplo, si sé que les encantan los dinosaurios o que les encantan las naves espaciales o que les encanta
hablar de un personaje histórico o de la película que está actualizada. Entonces yo busco una lectura que sea corta y que sea a través del interés que tiene mi estudiante. Entonces también ofrecer diferentes niveles de desafío y apoyo. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que tenemos niños con altas capacidades y se aburren fácilmente. Te dicen, no, es que eso es demasiado fácil para mí. Entonces, en este caso, yo tengo que venir y hacerle un desafío. Ok, esta vez si terminas más pronto lo que generalmente terminas, yo te voy a poner de líder y vos me vas a ayudar a que el resto de tus compañeros esté trabajando de manera ordenada. Y si no entienden algo, vos le puedas ayudar. Entonces le doy ese papel de liderazgo, le ofrezco un nivel de apoyo y le doy un desafío que es ajustado para él, ¿verdad? Entonces, también hay que permitir las diversas formas de expresión del aprendizaje, como les venía mencionando, ver que si mi estudiante es bueno dibujando, ver que si mi estudiante es bueno leyendo, entonces permitir de que este niño pueda expresar su aprendizaje de esta manera. Por ejemplo, en lo personal, tengo un hijo con déficit de atención y hiperactividad. Para él es una tortura poder escribir. Él es demasiado inteligente. Entonces, ¿qué es lo que hacen sus profesores? Venir y valorar su aprendizaje de forma oral. Porque lo que el docente necesita es corroborar que el aprendizaje haya sido adquirido, ¿verdad? Entonces, en las metodologías activas y participativas, eh, hay que ver y adaptar, ¿verdad?, nuestro aprendizaje no solo al tradicional, sino a través de proyectos, juegos, indagación. Por ejemplo, si yo espero que mis estudiantes se aprendan las tablas, entonces vengo y hago un gran números por todos lados, los pinto en el patio con tiza y les digo 2 por 2, 4, entonces todos tienen que correr donde esté el número 4. Si digo 2 por 3, 6, entonces ahora todos tienen que correr donde está el 6, ¿verdad? Hacerlo interactivo, hacerlo a través de juegos o a través de proyectos, a través de experimentos, que realmente el aprendizaje, eso mismo, sea significativo, sea variable, sea flexible. El trabajo cooperativo y aprendizaje entre iguales, lo mismo, poner estudiantes diversificados que solo el grupito de los que son más rápidos va a estar juntos. No, entonces de esos 5 niños que son más rápidos, yo hago los 5 grupos y que cada uno pueda estar dentro de los grupos de los niños que tienen un ritmo esperado de trabajo y de los niños que tienen un ritmo un poco más lento, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo permito de que cada estudiante pueda dar desde lo que tiene y aporte al desarrollo de mi clase, ¿verdad? Al desarrollo del trabajo que le he puesto. Y el uso de recursos multisensoriales, ¿verdad? Que esto es lo mismo. Si mi estudiante yo necesito que aprendan, por ejemplo, los estados de la materia, entonces yo vengo e intento hacer experimentos. Por ejemplo, agarro un experimento que es muy divertido, es por ejemplo tomar bicarbonato, tomar vinagre y una botella con una chimbomba. Entonces, por ejemplo, si yo quiero demostrarle cómo es el gaseoso, dentro de la chimbomba meto lo que es el bicarbonato y dentro de la botella lo que es el vinagre. Entonces yo le doy a mis estudiantes que después coloquen la punta de la botella con la punta de la chimbomba o el globo, en este caso en Nicaragua se le dice chimbomba, y permito que después, al momento de colocar el globo, el bicarbonato caiga dentro del vinagre y se empieza a formar lo que lleno de gas, ¿verdad? Entonces, le estoy enseñando lo que es el estado gaseoso. El estado líquido, lo que era el vinagre, ¿verdad? Y el estado sólido, pues hago otro tipo de experimento donde ese mismo bicarbonato lo lleno, por ejemplo, de agua y se empieza a hacer un poco más compacto, lo puedo sentir más sólido de lo que puede producirse cuando está junto con el vinagre, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo ya vine ahí lo que es la parte sensorial activo. ¿Por qué? Porque manipulen el estado de cada una de las materias, miran lo que es el líquido, miran lo que es el gaseoso, y se despierta lo que es la visión, lo que es la parte táctil, lo que es la parte olfativa. Entonces, de esta manera yo tengo un aprendizaje multisensorial. Entonces, lo que es la evaluación inclusiva. Aquí es muy importante porque generalmente a la hora de evaluar
Generalmente hacemos pruebas estandarizadas, un examen para todos los niños por igual. Pero, por ejemplo, si yo sé que hay estudiantes que son un poco más lentos, yo pongo a esos 5 estudiantes, por ejemplo, solamente 2 ejercicios, porque yo lo que quiero es corroborar que realmente han aprendido la información que yo en su momento les transmití, ¿verdad? Entonces ahí es utilizar diferentes métodos, lo que les mencionaba anteriormente, si el estudiante es bueno escribiendo, si el estudiante es más bueno de manera oral, si es mejor presentando. Entonces, de esta manera, yo procuro reevaluar o evaluar, ¿verdad? Cada uno del aprendizaje que yo espero que tenga. En esto cabe lo que es adaptar los formatos de evaluación a las necesidades individuales. Lo mismo, si ya esos son dentro de las adaptaciones curriculares más significativas, ¿verdad? Cambiar mi currículum como tal, pero esto es después de un proceso de evaluación junto con todos los docentes, viendo las necesidades, ya habiendo aplicado todas las estrategias necesarias para que este estudiante pues obtuviera el aprendizaje significativo. Si yo veo que aún sigue teniendo dificultad, entonces yo ya entro a una adaptación curricular significativa, que ya prácticamente ese es un tema más, aparte un poquito, ¿verdad? Y más profundo para llevar a cabo, ¿verdad? Y siempre yo procuro proporcionar retroalimentación específica y oportuna a mi estudiante. No le voy a decir, no, esto te salió malo, anda a volverlo a hacer. No, sino realmente sentarme con él y decirle, a ver, miremos dónde te salió mal. Sí, aquí va bien, muy bien. Entonces, mira, por un puntito. Entonces, vamos a corregirlo, dale que vos podés. En la otra, fíjate bien en el símbolo. Si vos sumas muy bien, te va a salir perfecto. Entonces, realmente proporcionar esta retroalimentación en la que la integridad y autoestima del niño no se ve afectada. Entonces, tenemos diferentes tipos de niños dentro de nuestra aula de clase. Principalmente son estas, ¿verdad? Las condiciones que nos podemos encontrar. Niños con dislexia, niños con déficit de atención, niños con trastorno del espectro autista y altas capacidades. Entonces, la dislexia prácticamente es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad que tienen los niños para la lectura y la escritura. Eso es que me leen al revés, me confunden las letras, a la hora de escribir, escriben en espejo. El déficit de atención que prácticamente incluye una combinación de conductas persistentes, ¿verdad? Como es la impulsividad, la hiperactividad o la dificultad para mantener la atención por cierta cantidad de tiempo. El trastorno del espectro autista, que es prácticamente un trastorno del neurodesarrollo, perdón, que tiene un montón de dificultades, que por algo se le dice espectro porque es un abanico, ¿verdad?, de conductas o de características en este caso, pero principalmente tienen dificultad en la socialización, en la manera en que se comunican. Y altas capacidades, que son estos niños, ¿verdad? Que tienen prácticamente un coeficiente intelectual superior al promedio, ¿verdad? Son estos niños que son más rápidos, que se aburren muy pronto en las clases, que suelen muchas veces confundirse con los niños con déficit de atención porque los miramos muy inquietos, porque los miramos desinteresados, pero realmente si les ponemos un ejercicio un tanto complejo, nos los resuelven rapidísimo. Entonces, ya de manera generalizada, son unas cuantas estrategias que podemos utilizar para cada uno de estos casos. Por ejemplo, para los niños que tienen dislexia, yo tengo que usar un formato grande, un formato que sea amigable, una letra que sea bastante entendible para ellos. Por ejemplo, si yo le estoy enseñando la A como un círculo y una colita, entonces procuro que en la lectura que yo le voy a dar lleve esa A. Porque si lleva, por ejemplo, la A que estamos utilizando ahorita en la presentación, ese niño se me puede confundir fácilmente. Va a decir, es que esa letra yo no la conozco, es que esa letra yo no la he visto. Entonces, el apoyo visual y auditivo, por ejemplo, eso mismo, darle la lectura y que me vaya siguiendo con la vista. Ok, yo leo la primera línea y él después me la repite, ¿verdad? Entonces, y el tiempo adicional para cuando se trate de lecturas. Si yo sé que este niño va a tener mayor dificultad a la hora de la lectura, yo le doy un tiempo extra. Tampoco es que le voy a dar todo el día solamente para la lectura, no, sino que procuro
darle todas las condiciones y adicional el tiempo extra, ¿verdad? Entonces, para los niños con déficit de atención, hiperactividad, en este caso, igual tienen que haber estructuras y rutinas predecibles. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos no están muy inquietos y conocen verdaderamente qué es lo que va a haber en cada momento. Si, por ejemplo, dentro de mi rutina del día de hoy, yo espero que el recreo hoy sea 20 minutos más tarde y este niño ya sabe que a las 9 de la mañana es el recreo, entonces yo a través de mi rutina y mi agenda visual digo, ok, el día de hoy el recreo va a ser a las 9:20 porque tenemos acto cívico y ese se nos va a llevar el tiempo del recreo. Entonces yo ya de esta manera anticipo a mi estudiante qué es lo que va a ocurrir y esto va a evitar que caiga en una crisis, que tenga una conducta inadecuada y que pueda verdaderamente involucrarse y participar de manera correcta a través de la rutina que ese día vamos a establecer. Lo que son las tareas divididas y en partes pequeñas. ¿Por qué? Porque sus tiempos de atención son más cortos generalmente. Entonces, si yo sé que dentro del libro de matemáticas hay 8 ejercicios, yo le voy pidiendo de 2 en 2, a ver, tráeme las primeras 2 ejercicios. Ok, tómate 5 minutos. Ahora son 3 ejercicios los que me vas a traer. Ok, muy bien, ahora tómate otros 5 minutos y finalizamos con los otros 3 que me tenés que terminar. Entonces, de esta manera, yo divido y le doy el trabajo que yo sé que es capaz de resolver en el momento por sus lapsos de atención, ¿verdad? Lo que es la oportunidad del movimiento y el descanso, lo mismo, entre cada actividad yo permito que este niño se libere esa energía que tiene, porque no es como que el niño simplemente quiera andar en movimiento porque se le ocurrió, estaba aburrido y empezó a moverse, no, porque el cerebro de estos niños les pide el movimiento. El déficit de atención es una condición que los niños están percibiendo todos los estímulos del entorno al mismo momento. Y si el cerebro se ve que en ese momento no hay sobreestímulo, entonces el cerebro le pide estar, ¿verdad?, en constante movimiento. Es algo ya más neurológico. Por eso es que yo doy oportunidad de descansos activos, que es el movimiento, que es que vaya y mire eh, quién de sus compañeros está trabajando, que vaya y arme un rompecabezas y que después regrese, ¿verdad?, a la actividad que yo le estoy eh, dando en el momento. Entonces, también están las estrategias para las altas capacidades. Prácticamente son actividades que se requieren de más profundización. ¿Por qué? Porque son niños, como les decía, que su coeficiente intelectual no va a sentir que es un reto la actividad que yo hago para el resto de mis estudiantes. Entonces, en este caso, yo vengo y le doy la lectura más compleja, con palabras más enriquecedoras, que yo sé que le van a interesar y que va a ser capaz de trabajar. Igual los proyectos de investigación, porque son apasionados por investigar un tema que realmente les interesa. Si estos niños son amantes a la galaxia, saben hasta los mínimos detalles de lo que es la galaxia. Muchas, uno dice, ala, hasta parece un niño, este niño parece un adulto, dicen, ¿cómo maneja la información? Claro, porque algo que realmente su cerebro le da la capacidad. Perdón, las oportunidades para liderar y compartir conocimiento. Lo mismo, como son niños que poseen mucho conocimiento, tienen la capacidad para compartir con el resto de sus compañeros. Perdón. Ahora tenemos las estrategias para los niños con déficit de atención. Ay, perdón. Tenemos lo que son los apoyos visuales y rutinas claras también. ¿Por qué? Porque esto les anticipa a poder saber qué va a acontecer durante el día. Los espacios tranquilos y predecibles, lo mismo, lo que son las agendas visuales, perdón, permite que estos niños puedan saber qué va a acontecer durante el día. Y las estrategias de comunicación visual y social, lo mismo, siempre los pictogramas van a permitir que estos niños sepan qué va a acontecer durante nuestra rutina. Bueno, algo importante es que nos toca hacer a nosotros para realmente poder ser y decir que somos inclusivos.
Para los educadores, los que están dentro del aula de clase, es siempre importante poder ser asertivos, poder tener esa comunicación abierta con todos los canales, llámense profesionales de la salud como psicólogos, entre docentes, con el director, con la familia de este estudiante, ¿verdad? Siempre estar en observación constante para poder identificar, ¿verdad?, las cualidades, las dificultades que tiene cada uno de nuestros estudiantes dentro del aula de nuestra clase. Saber trabajar con los psicólogos. A veces, muchas veces yo entiendo que los docentes se sienten observados. Por ejemplo, va a haber una observación del psicólogo del niño tal. El psicólogo llega y el docente se estresa, se siente observado, pero al final no hay que ver como que nos llegan a observar a nosotros como docentes, no, llegan por el niño porque realmente necesita de ese profesional y ese profesional nos va a dar a nosotros la herramienta, nos va a dar las recomendaciones que estamos requiriendo para que ese niño tenga una mejor funcionalidad y un aprendizaje más óptimo y para mí sea fácil y poder dar mi clase, el manejo de las conductas de este niño, el que él pueda socializar con el resto de sus compañeros, realmente me va a dar las herramientas a mí como docente, ¿verdad? El tener la flexibilidad y la creatividad, porque a veces es difícil buscar qué material hago, el tiempo no me da, es cierto, también yo soy mamá, también yo soy esposa, tengo las responsabilidades en mi casa y el estar buscando y adaptando la metodología me es compleja, pero realmente es importante poder ser flexibles y creativos a la hora de poder eh, dar nuestras clases, estar frente a estos niños, acompañarles en su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y la formación continua, porque la estrategia que hoy puede que me funcione el día de mañana, miramos que es obsoleta y viene algo muchísimo mejor para mi crecimiento como profesional, ¿verdad? Entonces, es importante también el poder formarnos continuamente porque siempre los investigadores están en constante trabajo y no siempre nos están dando nueva información y esto es vital poderlo llevar al aula de clase. Y como familia y sociedad, igual mantenernos activos, poder colaborar con lo que nos piden. A veces yo entiendo que como padres en la casa llevamos también nuestro propio esfuerzo, nuestro propio trabajo con estos niños, pero es importante que tal vez la manera en que yo ayudo a autorregularse a mi hijo en la escuela le pueda funcionar. Entonces yo vengo y participo y le digo al profe, mira, profe, fíjese que a mí me funciona darle este osito de peluche. ¿Usted no cree que es conveniente que lo traiga al aula de clase para que cuando él entre en crisis usted le pueda dar el peluchito? Entonces ya yo estoy siendo inclusiva, estoy permitiendo que mi hijo pueda tener un espacio también de autoconsuelo, de autorregulación, dentro de un espacio en el cual no es en casa, ¿verdad? La comunicación abierta, igual poder compartir cosas relevantes, a como lo mencionaba. Igual decirle, profe, mire, fíjese que el fin de semana el niño no pudo dormir del todo, entonces anda irritable. Ahorita lo que es el ruido lo está perturbando un poco más, entonces, profe, tal vez procuren que los niños hoy no griten mucho porque él se le va a descontrolar por eso, ¿verdad? Entonces son a veces información que puede ser irrelevante para otros, pero para los niños que tienen una condición y es importantísimo que el docente la maneje, ¿verdad? El apoyo en el hogar, siempre reforzar las estrategias que, por ejemplo, y las rutinas que el docente le dice. Si, por ejemplo, el profesor le dice, mire, le es más fácil estudiar las tablas de multiplicar saltando en el patio, entonces yo vengo y replico esa misma actividad en mi casa, porque sé que facilita y de esta manera yo refuerzo también el aprendizaje de mi hijo, ¿verdad? Fomentar la inclusión en la comunidad, el venir y comunicar de manera asertiva también qué es lo que ocurre, porque muchas veces nuestros niños pueden entrar en una crisis y somos señalados y te dicen, mira, es que a este niño no le corrigen, a ese niño lo que le falta es autoridad, pero yo de manera asertiva y le digo, un momento, mi hijo tiene esta condición y está en crisis por esta razón. Entonces, de esa manera yo también promuevo la aceptación, el respeto a la diversidad e informo y comunico a las personas por qué es que ocurren este tipo de situaciones con mi hijo en cierto espacio, ¿verdad? Entonces, siempre es importante poder fomentar la inclusión, ¿verdad? Poder estar tomando en cuenta todos estos aspectos porque al final todos merecemos ser incluidos dentro de cada uno de los espacios en los cuales estamos, ¿verdad?
Entonces siempre hay que crear un clima de respeto y aceptación, el saber de que todos somos diversos y de que la mejor manera de poder incluir es siendo empáticos, es poder comprender, ponerme en el zapato del otro, que si yo estuviera en esa situación, ¿cómo me gustaría que me traten? ¿Cómo me gustaría que me incluyan? Entonces también hacer actividades colaborativas, donde todos puedan participar, contribuir, donde todos y cada uno pueda aportar, ¿verdad? Recordemos que la inclusión no solo es venir y te pongo dentro de lo que de mi círculo, sino también que pueda participar, que pueda contribuir. Los roles, ¿verdad? Que cada uno tiene y las responsabilidades. Es importante permitir que cada niño en este caso pueda destacar su fortaleza. Creo que le he dado muchos ejemplos de cómo cada uno de estos niños puede ser partícipe, puede ser líder, puede ser un niño tomado en cuenta dentro de nuestras aulas de clase, ¿verdad? Darle esos roles del capitán. Oye, sos el capitán y vas a liderar este barco. Entonces todo el resto de marineritos vamos a hacerle caso al capitán. Y así, ¿verdad? Sucesivamente irle dando ese rol a cada uno de los niños dentro de mi aula de clase, ¿verdad? Siempre es importante adaptar juegos y actividades, ¿verdad? Modificar las reglas si es posible, porque por ejemplo, si yo tengo un niño, perdón, que está en silla de ruedas, evidentemente, si juega a las carreras con uno de mis estudiantes, puede que sea más rápido. O si el espacio no es el adecuado, puede que va a ser el último. Entonces, como yo quiero que el juego sea equitativo, yo vengo y modifico las reglas o modifico el espacio del lugar para que sea de manera justa la integración de cada uno de los niños, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Celebrar la diversidad, el reconocer y valorar de que todos somos diferentes, de que cada uno tiene algo que dar, algo que recibir, y es importante que como estudiantes, que como docentes, que como sociedad podamos reconocer eso. Quisiera culminar esta presentación con esta frase que en lo personal me gustó muchísimo, que dice la diversidad que es que te inviten a la fiesta. La inclusión consiste en que te saquen a bailar, de Berna Maires. Al final no solo es ir a esa fiesta, sino realmente poder disfrutar de esa noche y bailar hasta que nos duelan los pies. Y esta sería mi presentación. Sería el momento de compartir retroalimentación y por si tienen alguna duda. Muchas gracias, Daniela. En el chat tenemos a Luz Marina Urrego que nos hace